Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Porque su salud es lo más importante, ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza. Muy buenas tardes, amigos y amigas que me hacen el favor de acompañarme a una emisión más de su programa Nuestros Derechos. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de todas las plataformas en las cuales estamos disponibles. Yo soy Joel Reyes Becerril y te invito a que me sigas en todas mis redes personales, Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal personal de YouTube. Me encuentras en todas las redes como Joel Reyes Becerril y también sigue a las redes sociales de Factor 4, ya lo saben, Twitter, Instagram, la página oficial de YouTube, en todas las plataformas nos encuentras como Factor 4 con Q, que no se te olvide que es con Q. Y pues bueno, después de esta introducción, ya lo vieron en la etiqueta del tema, hoy voy a estar hablando y compartiendo un poco de mi experiencia que tengo como abogado litigante en la materia del sistema penal acusatorio adversarial o conocido como el juicio oral, sobre qué pasa o qué ocurre cuando el agente del Ministerio Público no realiza su trabajo, no realiza su tarea, y sobre todo voy a abordar el día de hoy este tema, tomando en consideración que recibo muchos mensajes en mi Facebook, en todas mis redes sociales, donde personas que han sido víctimas de un delito me contactan y me dicen, oye, el Ministerio Público no ha hecho esto, no ha hecho aquello, ¿qué puedo hacer? O el agente del Ministerio Público no está haciendo correcto esto, no está haciendo correcto aquello, le presenté un escrito y no ha hecho un acuerdo, no me ha respondido sí o no. Son algunas inquietudes que de verdad me llegan bastante a mi, sobre todo al Facebook y a mi correo electrónico. Entonces quiero ayudarlos compartiendo esta información, compartiendo mi experiencia, qué es lo que yo hago en el ejercicio de mi profesión y si les puede ser útil tanto a los estudiantes de derecho, obviamente los abogados ya lo saben, pero también a las personas, a las víctimas, o a los imputados, que de repente su defensor de oficio, su abogado particular probablemente no les está dando toda la atención que necesitan. Pues bueno, esta podría ser una buena opción para que ustedes puedan continuar con este procedimiento. Bueno, primero que nada tenemos que tener claro que la obligación de investigar recae en el agente del Ministerio Público y para las personas que no viven en el estado de Morelos, bueno, en algunos lugares les llaman fiscales, en algunos otros lugares les llaman agentes del Ministerio Público. Es una facultad que tiene este órgano autónomo de investigación y de persecución de los delitos, ya sea que se hayan iniciado por querella o se hayan iniciado de oficio. Ahora, vamos a tener en claro que es el caso de que ustedes ya presentaron una denuncia o presentaron una querella, ya sea en el sector central o la presentaron por escrito o se inició de oficio y ustedes ya la fueron a ratificar, sin importar cuál sea el delito y también sin importar si hay un detenido o no hay un detenido, pero existe una carpeta de investigación en el sistema nuevo, pero también hay carpetas hay investigaciones en el sistema tradicional penal y en ese caso se les llaman averiguaciones previas. Entonces, ya se inició la investigación, ya hay una carpeta de investigación, ya está turnado en una mesa, ya hay un agente del Ministerio Público o una fiscalía
ya sea una fiscalía especializada o una fiscalía en una mesa de trámite, que está conociendo de la comisión de un delito. Sin importar si hay un detenido o no hay un detenido, si se sabe quién es el imputado o el probable responsable o no se sepa, porque esto las víctimas muchas veces no lo saben, no saben quién les robó, no saben quién les cometió el ilícito, ¿no? Pongámonos en la situación de que se presentó la denuncia, ha sido ratificada, ya fueron girados los oficios de estilo, y en estos oficios de estilo, ¿qué es lo que ocurre? El agente del Ministerio Público, en sus facultades, solicita una serie de informes para complementar su investigación, para hacerse llegar de medios, evidencias, para que él pueda determinar en algún momento si existe la comisión de un delito o no existe la comisión de un delito. Pero ¿qué ocurre cuando ya sea la víctima o el imputado presentan evidencias, medios de prueba, en la etapa en la que se encuentre, y el agente del Ministerio Público no está acordando, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos, una vez que se hace una solicitud, el agente tiene hasta 24 horas para poder determinar o acordar lo conducente? En la vida práctica eso no ocurre. Sin embargo, es algo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y que les hago hincapié que es competente para conocer de los delitos del fuero común como del fuero federal. Tenemos un código único, salvo que se esté llevando el procedimiento o la averiguación previa en el sistema tradicional penal, que todavía existen averiguaciones previas y procedimientos penales en ese sistema, cada vez menos, pero bueno, en esos casos lo que es competente es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, pero hablemos de la actualidad. Si es un delito que se cometió en la actualidad, se denunció en la actualidad, pues quien es competente es el Código Penal para el Estado de Morelos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues bueno, ¿qué pasa si el agente del Ministerio Público? Voy a hablar de 3 hipótesis donde les voy a presentar la opción de qué se puede hacer. ¿Qué pasa si el agente del Ministerio Público envía al archivo mi carpeta de investigación? ¿Qué pasa si el agente del Ministerio Público ejerce una facultad de abstenerse de investigar y envía también al archivo la carpeta de investigación? ¿O qué pasa si el agente del Ministerio Público, después de un estudio, determina que no vinculará o que no judicializará o que no formulará imputación toda vez de que no está ante la presencia de un delito? ¿O qué pasa también, otra hipótesis, que la víctima presenta un medio de prueba o el imputado presenta un medio de prueba y el agente del Ministerio Público no hace el acuerdo para desahogar la prueba? Podría darles un ejemplo, ¿no? Presentar un peritaje en materia de psicología, evaluación de daños, en medicina forense, cual sea el caso, y cualquiera de las partes que presente este medio de prueba y que el agente del Ministerio Público no acuerda favorable y no ordena que se realice el peritaje. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? De acuerdo con lo que refiere el artículo 253 y también lo que refiere el artículo 258, en algunos casos, ahorita les voy a decir, pues procede presentar una queja solicitándole al juez de control el auxilio judicial. ¿Cómo se solicita el auxilio judicial? Pues muy sencillo. De manera personal, de manera a través de tu abogado, siempre por escrito, tendrás que solicitar al juez de control de juicios orales en turno que te dé una audiencia, como refiere el Código Nacional, para que te dé una audiencia y para que tú de manera oral puedas presentar tus argumentos de cuál es el motivo de la queja y por qué es que le estás solicitando el auxilio judicial. ¿Qué es el auxilio judicial? De manera general es cuando tú le pides al juez de control, te quejas de algún acto del agente del Ministerio Público y le planteas un problema que tú estás teniendo con el órgano investigador, en este caso el agente del Ministerio Público,
y el juez de control en ese momento resuelve si tu queja es procedente o no es procedente, y entonces incluso hasta puede sancionar a la gente del Ministerio Público o puede ordenar que se inicie una investigación ante el órgano de control interno o dar de conocimiento a su superior jerárquico, en este caso el fiscal general o el fiscal especializado. Básicamente es donde te quejas de la labor de la gente del Ministerio Público. Eso es. Ahora, ¿cómo se solicita? Pues primero que nada tienes que tener claro que se tiene que solicitar por escrito. Tienes que plasmar en el documento, obviamente, los datos básicos como la carpeta de investigación, quién es el agente del Ministerio Público, cuál es el delito del que se está tratando, y no de manera muy exacta y precisa, porque eso se tendrá que hacer de manera oral, porque estamos ante la presencia de un sistema que es totalmente oral, donde le explicas de manera sencilla al juez de control en turno cuál es el motivo y cuál es la razón por la cual estás pidiendo el auxilio judicial en vía de queja. Voy a dar un ejemplo. Por medio del presente escrito, Joel Reyes, que soy la víctima, doy todos mis datos generales, si tengo un asesor particular o un defensor particular, dependiendo si estamos hablando de que si eres el asesor o que si eres si eres la víctima o eres el imputado, y tendrás que decir que pues has iniciado una carpeta de investigación que tiene tales datos por tal delito y que has hecho una serie de solicitudes en tales fechas, donde has solicitado determinadas cosas al juez, al agente del Ministerio Público, y que hasta la fecha estas tales solicitudes no se han resuelto y que por tal motivo estás solicitando el auxilio judicial, estás presentando una queja en vía de auxilio judicial para que en este caso la autoridad jurisdiccional, que es el juez de control, resuelva si es procedente o no es procedente, y pues que resuelva, ¿no? Entonces, el juez lo que hará será que pondrá un número, generalmente un número de expediente que empieza con JC, que quiere decir juez de control, un número de expediente, y solicitará informará a la gente del Ministerio Público respecto a que se ha presentado un auxilio judicial o una queja en vía de auxilio judicial, y que se señalan tales horas de tales días para que se lleve a cabo la audiencia, donde de manera oral se le dirá pues qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en esa audiencia oral? Pues estarán presentes evidentemente el juez de control, la autoridad responsable, en este caso el juez de control, y ya sea el imputado o la víctima quien haya presentado o quien haya solicitado el auxilio judicial. La audiencia iniciará, primero que nada, como todos ustedes ya lo saben, individualizándose, donde se presentarán las partes, pero a diferencia de otros procedimientos, como ustedes ya lo saben, siempre quien inicia es el agente del Ministerio Público. En este caso, quien tiene primero la voz y quien tiene primero la oportunidad de poder manifestar o vertir hacer cualquier manifestación, es la persona que lo haya solicitado, ya sea la víctima o el imputado. Es importante decirte que si tú eres la víctima quien solicitó el auxilio judicial y no vas acompañado de tu asesor jurídico, o eres el imputado y no vas acompañado de tu defensor de oficio o tu defensor particular, esta audiencia no se llevará a cabo. También es importante decir que si se señala fecha y hora, incluso hace el apercibimiento el juez de control, y tú no te presentas, se desechará automáticamente esta queja. No señalarán nueva fecha, no señalarán nueva audiencia, es más, es muy probable que incluso te multen, y además de que te multen, desechen el recurso. Así es que es muy importante que cuando señalen esta audiencia, acudas muy puntual a esta audiencia, porque si no se tendrá por desechada. Y para ello, pues miren, quiero referirles lo que dice el artículo 258, porque dice: en caso de que la víctima, fíjense,
el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Esto es por no presentarte, por la inasistencia. Lo refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, ¿qué va a pasar en esta audiencia? Primero les quería dejar claro que no falten, porque si no faltan, se desecha automáticamente. ¿Qué pasa en esta audiencia? Pues como se los decía hace un momento, a quien se le concede primero el uso de la voz es a quien presentó o promovió el auxilio judicial. Él será la persona, primero que nada, que se encargará de vertir los antecedentes, los motivos con los cuales está fundando y motivando la queja. Después, como estamos hablando de un sistema acusatorio adversarial, se abrirá un debate donde el juez de control le concederá el uso de la voz, en este caso al agente del Ministerio Público, y el agente del Ministerio Público podrá también de manera oral defenderse, responder, comprobar, demostrar, evidenciar, contradecir, que pues no tiene o no le asiste la razón, en este caso a la víctima o al imputado, y el juez de control por una sola ocasión más permitirá que haga un contradebate, que haga una contestación, porque justamente en eso radica el sistema oral, que tiene que haber siempre un debate y tiene que haber siempre, las partes tienen la posibilidad de poder responder, por eso se llama acusatorio adversarial. Siempre tiene la contraparte la posibilidad de responder en ese mismo momento de manera oral, única y exclusivamente a lo que se ha dicho de manera oral. Eso ustedes ya lo deben de tener claro, únicamente a lo que se diga de manera oral. Pues bueno, algunos tips y algunos recomendaciones que les puedo dar en estas audiencias es, primero que nada, por cuanto al archivo temporal o por cuanto a la facultad de abstención de investigación del agente del Ministerio Público, tiene que tener claros, de acuerdo a lo que dice el artículo 253, que efectivamente el agente del Ministerio Público, dice el 253, podrá abstenerse de investigar cuando los hechos, relatos de la denuncia, querella, actos o acto equivalente no fuera constitutivo de un delito. Ese sería un motivo por el cual el agente del Ministerio Público puede ejercer esta facultad de abstenerse de investigar. Entonces, ¿qué sería lo que tú tendrías que vertir en una audiencia oral? Pues justamente lo contrario, que de los indicios, de las evidencias, de los hechos vertidos dentro de la carpeta de investigación, que todo se inició con la denuncia o la querella, con el escrito inicial o la comparecencia, hay datos suficientes para demostrar que lo que está investigando sí es un hecho que la ley marca como un delito. ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues obviamente con la teoría, para eso está el Código Penal, y entonces tendrías que decir, de acuerdo a lo que establece el artículo fulano, estamos ante la presencia de un delito porque los elementos objetivos, subjetivos y normativos, y de la narración y la cronología de los hechos, pues sí estamos ante los hechos objetivos, los elementos objetivos son tales, los elementos subjetivos son tales, los elementos normativos son tales, todos ellos concatenados, las máximas de la experiencia, incluso se puede citar criterios de la Corte, resoluciones, criterios de la Corte Interamericana, porque recuerden que pues todos los autoridades están ahora obligados a poder resolver de acuerdo a los derechos humanos, con equidad de género, de manera transversal. Entonces, todos estos argumentos serían lo que tú tendrías que vertir para demostrar que pues esta facultad de abstención de investigación que el agente del Ministerio Público está queriendo ejercer, pues no está fundada ni motivada. Ahora, también es importante que también el agente del Ministerio Público, para todas las acciones que haga, ya sea
para enviar al archivo un expediente, para no acordar de conformidad alguna determinación, para poder ejercer la facultad de abstención de investigación, para negarte una petición, clave, y lo dice también el artículo 253, dice que cada resolución tendrá que estar fundada y motivada. ¿Fundada? ¿En qué se tiene que fundar? Pues obviamente en el Código Penal del Estado de Morelos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución, en la jurisprudencia, en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional Penal, porque, pues como ustedes lo saben, a partir de la incorporación de los derechos humanos al texto constitucional, todas las autoridades están obligadas a impartir justicia tomando en cuenta los derechos humanos y todos estos criterios de todos estos organismos estatales, nacionales, regionales, en el sistema interamericano y también en el sistema internacional protector de derechos humanos. Así es de que tiene que fundar que todo lo que está determinando, lo que está resolviendo, existe en los códigos, en la ley subjetiva, en la ley adjetiva, en la Constitución Política de los Estados Unidos, en la jurisprudencia, en los criterios, existe una razón fundada y motivada por la cual está tomando esa decisión. Pero además dice que debe de fundar y debe de motivar. Motivar sería argumentar, porque como lo he dicho en muchas ocasiones, pues todos los juzgadores, ya sea el agente del Ministerio Público, los organismos jurisdiccionales, en este caso los jueces de control, pues resuelven a ciencia y a conciencia. A ciencia es todo lo que dice la ley y a conciencia es a través de todas las argumentaciones, a través de todas las máximas de experiencia, a través de lo que sus sentidos, a través de lo que su percepción, su propia formación profesional le hace entender cómo se debe de aplicar e interpretar la ley. Por eso es que los juzgadores resuelven a ciencia y a conciencia, no nada más es lo que dice el artículo 8, lo que dice el artículo 9, no, tendrá que motivarlo, tendrá que esgrimir, tendrá que decir las razones, los porqués, las motivaciones de por qué toma tal decisión, tendrá que concatenar lo que dice los hechos con lo que dice la ley, con lo que dicen los criterios de todos estos organismos que ya dije, y además lo que motivó a que tomara esa decisión de rechazar, aceptar o incluso enviar al archivo o ejercer una facultad de abstención. Por último, decirles que es importante tener en cuenta que no solo puedes iniciar o solicitar o presentar una queja o presentar una impugnación, porque aquí, de acuerdo a lo que dice el artículo 258, lo que se presenta es una impugnación, pero es en vía de auxilio judicial. Dice que las determinaciones del agente del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificados a la víctima u ofendido, quienes podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sea notificada dicha resolución. Así es de que si estás en alguna de estas hipótesis de que hay una facultad de abstención, un archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o la aceptación o el rechazo de una prueba, pues lo podrás impugnar, tienes 10 días y tiene que ser a través de la solicitud de auxilio judicial al agente, bueno, en este caso al juez de control en turno. Y bueno, también me ha pasado que tuve apenas un asunto donde no hacían la devolución de objetos, no hacían la devolución de un cuerpo que estaba en CEMEFO, no judicializaban,
querían presentar evidencias y querían solicitar entrevistas y tampoco les daban fecha y hora, presentaban peritajes y tampoco no se los acordaban, y pues se pueden hacer a través de esta vía del auxilio judicial. Así es de que, bueno, si tienes más preguntas, más dudas, estoy aquí, te dejo mis datos, me llamo Joel Reyes Becerril, me puedes localizar en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y también en mi canal personal de YouTube como Joel Reyes Becerril. Si tienes alguna duda, pregunta o aclaración, ya sea si eres la víctima, el imputado, un defensor de oficio, un defensor particular y quieres tener un debate, una plática de este tema, estoy para servirte. Gracias por seguirnos aquí en Nuestros Derechos. Muy buenas tardes.